Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder venir de nuevo a sus hogares y traerles este consejo de la palabra del Señor. Estamos en el libro de Segunda de Reyes 5, 10 al 14. Por favor, encuentren esa cita bíblica que es la que vamos a estar usando hoy en el mensaje. Este domingo estamos celebrando bautismos en el nombre de Jesucristo en nuestra iglesia y damos gracias a Dios por los que van a ser bautizados. El mensaje ahora es dirigido a todos ustedes que todavía no han tomado la decisión, pero ya entienden o de menos han entendido la importancia del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y mi meta en este día es de animarlos a ustedes que tomen su decisión de ser bautizados para el perdón de sus pecados, en el nombre del Señor. Leamos, Segunda de Reyes 5, 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano a tocar el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si se lavare con ellos, ¿no seré también limpio? Si me lavare con ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Señor, en estos momentos que vamos a considerar el mensaje de la palabra, yo te pido que me ayudes y que bendigas a tu pueblo, Señor. Queremos ser edificados y establecer nuestra fe. Queremos, Señor, darte a ti toda la gloria y la honra al recibir esta palabra. Ayúdanos a oír tu voz, a ser sensibles a tu llamado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como mencioné, hoy es el día de bautismos en nuestra iglesia. Y ahora, después del culto, vamos a estar bautizando a algunos hermanos en el nombre de Jesucristo. Lo que quiero hacer ahora es predicarles sobre una de las grandes historias del Antiguo Testamento, la historia de Naamán. Este era un hombre que, como aprenderemos, muy próspero, muy rico, de mucha honor, mucha dignidad, que había prosperado mucho en la vida, pero tenía un gran problema, era leproso. Y esta lepra seguramente le ha de haber causado grande afán y grandes preocupaciones, grandes problemas. Pues ahora he escogido la historia porque lo que aprendemos en la vida de Naamán es esto, que él tenía un grande problema y una solución potencial. Y antes de recibir la solución a su problema, la solución a su lepra, él tuvo que vencer el obstáculo del orgullo. Y si no vence el obstáculo del orgullo, él no puede recibir la bendición de la sanidad de su lepra. Esto es muy importante, porque para todos los que un día o otro, para todos ustedes que están considerando dar su vida al Señor, ser bautizados algún día, ustedes también van a tener cosas que van a tener que vencer. Para algunos el obstáculo es que va a pensar mi familia de mí. Para otros, ¿qué van a decir mis amigos? Para otros, las cosas que van a tener que dejar para vivir la vida cristiana. Y hay muchos obstáculos que la gente tiene cuando está considerando entregar su vida al Señor. Todos luchamos con algo. Pero el bautismo es una grande bendición.
La remoción de nuestros pecados sucede en ese momento. Es una grande bendición. Y todos nosotros deberíamos de considerar que cuando Dios nos ofrece una bendición, entonces la pregunta es, ¿pero por qué esperar? ¿Por qué no tomar la bendición que Dios nos ofrece? Y como acabo de mencionar, es porque a veces hay obstáculos en nuestro corazón y en nuestra mente que nos detienen de recibir la bendición que Dios nos quiere dar a nosotros. La lucha de Naamán fue con su orgullo. Ahora voy a comenzar el mensaje haciendo preliminariamente 4 declaraciones del orgullo, porque este fue el problema de Naamán. Y la Biblia tiene una respuesta al problema de Naamán. La Biblia, cuando habla del orgullo, que es un pecado base, es un pecado fundamental, de ese pecado brotan muchos otros pecados. Este es el pecado original que cometió Satanás cuando él pecó en contra de Dios en su rebelión. Tuvo orgullo en su corazón. Déjame decirle algunas cosas del orgullo. Dios odia el orgullo, número 1. Miren lo que dice Proverbios 18:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Cuando uno se convierte en creyente en Dios, uno aborrece las cosas que Dios aborrece. Dios aborrece el orgullo. Dijo San Agustín que el orgullo es lo que ha cambiado a ángeles para ser diablos, y la humildad es lo que ha hecho a los hombres ser como ángeles. El orgullo destruye. La segunda cosa que les quiero decir del orgullo es esto, que el orgullo por naturaleza descarta a Dios, pone a Dios por un lado. Quien llega a ser el centro del cuadro, el centro de la vida soy yo, mis intereses, mis deseos, mis placeres, mis ambiciones. Yo estoy plenamente sobre el trono. Cuando estoy movido, soy movido por el orgullo y Dios se desplaza de ese trono. Miren lo que dice Salmos 10:4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El orgullo, el malo, el altivo de corazón, el altivo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Lo desplaza. Yo no me estoy interesando para nada en Dios cuando el orgullo llena mi corazón. La tercera cosa que le diría a ustedes del orgullo es esto, que el orgullo es un mentiroso. Si me permiten personificar el orgullo por un momento, miente el orgullo, porque el orgullo promete honor, el orgullo busca ser honrado, pero lo único que el orgullo entrega es la deshonra y la destrucción. El orgullo es engañoso porque promete la honra, promete inteligencia, promete reconocimiento, y al fin lo único que entrega la vida es deshonra y destrucción. En otras palabras, la deshonra y la destrucción son amigos inseparables del orgullo. Llena tu corazón del orgullo y tarde o temprano la desgracia y la destrucción también llegarán para habitar contigo. Siempre caminan juntos. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Qué interesante, ¿verdad? Proverbios 18:12 dice que la destrucción, hermanos, viene con la soberbia. La Biblia nos habla a nosotros de esta manera porque Dios quiere que entendamos su odio hacia el orgullo. El orgullo no viene con nada bueno.
viene con desplazar las bendiciones de Dios. Viene con poner a un lado al Dios que nos crió, al Dios que debemos nosotros de honrar. Viene prometiendo dignidad y honra y produce destrucción y deshonra. La verdad es esta, 4, que el orgullo nos mueve, nos está moviendo sin saberlo, sin tener esa expectativa. Nos está moviendo hacia la humillación, no la humildad, la humillación. La humillación es lo que sucede con un hombre orgulloso. La Biblia dice en Proverbios 29:23, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. ¿Qué aprendemos de estas escrituras? Que es importante para nosotros y en este caso a la historia de Naamán. Que la humildad, estimado hermano, te va a llevar a ti hacia la sabiduría y hacia la honra. Y que la sabiduría, la humildad abre la puerta para las bendiciones de Dios. Si usted quiere que Dios lo bendiga, si usted quiere que Dios perdone sus pecados, si usted quiere que Dios lo prospere en su camino, si usted quiere que llene Dios su mente de sabiduría, sea humilde. Pídale a Dios humildad. Ahora, la primera cosa entonces que aprendemos de este grande hombre Naamán es que este hombre Naamán era un hombre de renombre, con una tremenda necesidad. Versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso y en extremo, pero leproso. Interesante, ¿verdad? Que este hombre tiene 3 características, más bien 4, 3 honrosas y una deshonrosa. Él era un hombre valiente, dice la escritura, un general de extrema valentía. Era valeroso en extremo, dice la escritura, valiente. Y porque él era valiente, la Biblia nos dice que el Señor le dio a él grande victoria a Siria. Es decir, Dios lo usó a él para traer grande liberación a la nación de Siria. Ahora es interesante que aquí en este versículo la Biblia dice no que Naamán trajo grande victoria a Siria, sino que la Biblia dice de esta manera, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, hermano, todas las gracias, el poder, la inteligencia, la fuerza, todo lo que usted pueda caracterizar o calificar como bueno en su vida, eso viene del Señor y Él recibe el crédito. Él es quien recibe la honra. Nosotros tenemos todas las cualidades más finas y más excelentes de nuestra vida por decisión divina. Es Dios quien decidió dotarnos con la inteligencia, los dones, la sabiduría, la fuerza física que nosotros tenemos. Dios había hecho a este gran general Naamán honorable. La Biblia nos dice que era un hombre de grande valentía, de grande coraje. Y esa grande valentía le dio a él grandes éxitos en la vida. Y esto le trajo a él grande honor. Pero leproso. Interesante, ¿verdad? Díganme ustedes si no es cierto que nuestra vida puede tener muchas cosas buenas que están sucediendo. Nuestra vida puede ser una vida buena. Y una cosa significante se descompone y parece como que todo se arruinó. Hay cosas en la vida que son tan importantes que tenemos que darles atención. Y las cosas que podemos nosotros arreglar, hay que arreglarlas. Las cosas que tenemos y podemos manejar con la ayuda de Dios, hay que manejarlas. ¿Por qué? Porque esas cosas tienden a
ahogar la felicidad de nuestra vida. Y el Señor nos manda a nosotros, hermanos, a manejar y a tratar con las cosas en nuestra vida que no están bien. Las enfermedades, por decirlo así, de nuestra vida, que pueden ser sanadas. En este caso, Naamán era un leproso, tenía mucho bueno en su vida, tenía honor, tenía valentía, tenía éxito, tenía riquezas, pero también tenía la lepra. Y eso me hace a mí pensar que usted puede ser, y no lo dudo, una persona de mucho honor, de mucha dignidad, responsable, con muchas virtudes, pero usted sabe que en su corazón mora el pecado. Que ese pecado ha roto su relación con Dios y quizás aún está afectando otras relaciones que usted tiene por allí. El pecado es como la lepra. Así la Biblia lo ve. La lepra frecuentemente en la Biblia se usa como un tipo del pecado. En los textos médicos interesantes del Oriente de milenios pasados, la lepra se atribuía a las artes negras, a la magia negra, y también se atribuía a que el hombre estaba sufriendo por sus pecados, una manifestación física de los pecados del hombre. Entonces, por tanta honra que tenía este hombre, o alguien le había hecho alguna arte negra, o él tenía pecados secretos que ahora se manifestaban en esta deshonra en su piel. Este hombre era un leproso y no lo podía ocultar. Su rey lo sabía, su esposa lo sabía, una sierva y sus siervos lo sabían. Grande valentía, grande carácter, integridad, pero leproso. Para Israel, este asunto de la lepra era algo muy serio porque la lepra podía ser una enfermedad contagiosa, como el pecado es contagioso. Y entonces cuando una persona salía con una roncha o una mancha en su piel, los sacerdotes se ponían a analizar inmediatamente esa enfermedad de la piel. Si era algo superficial, se le aislaba a la persona por un periodo de tiempo y si se iba esa infección, esa mancha, entonces después de un proceso que tenían ya bien establecidos los sacerdotes en la palabra de Dios, ellos restauraban la persona a la sociedad. Si la mancha era más profunda, si el área donde estaba la mancha, los cabellos, los vellos habían cambiado de color o se habían quebrado o simplemente se miraba que esa piel estaba una enfermedad más seria, entonces, y no se desaparecía después del tiempo de la prueba indicada, se declaraba la persona leprosa y se excomulgaba de la comunidad de los judíos. Había grande pena en Israel. Y para este general sirio también pena, porque entre sus culturas se pensaba, y quizás por allí entre la gente se susurraba, es que Naamán ha de tener terribles pecados. Era un hombre de honra, un hombre valiente, un hombre de honor. Pero la gente por ahí ha de haber susurrado, no en su presencia, este hombre Naamán ha de ser un terrible pecador. O quizás en toda su fuerza y potencia que tiene, alguna persona con artes negras o con magia negra está ejerciendo poder y autoridad sobre él. Era una pena para él esa lepra. Así debemos de ver el pecado, nuestro pecado. Óigame bien, hermanos. Ustedes que van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo,
Por las últimas 2 semanas hemos predicado y enseñado que cuando uno es bautizado en el nombre de Jesucristo, el pecado ya no tiene autoridad ni poder sobre usted. Usted es libre del poder del pecado para condenarlo ante Dios, para hacerlo culpable ante Dios. Usted es libre del poder del pecado. El pecado ya no lo manda. Usted tiene autoridad y poder sobre el pecado en el poder del Espíritu Santo, porque su corazón ha sido regenerado. En Israel, los sacerdotes diagnosticaban el problema, pero eran los profetas que sanaban. La gente iba a los profetas para buscar el remedio a la lepra. Ahora, tenemos este gran general que tiene este tremendo problema, y tenemos, además de este gran general que está en este terrible problema, tenemos a un dilema, y el dilema es este: ¿cómo es que este hombre que está en Siria va a huir del profeta de Dios en Israel, que tiene autoridad y gracia con Dios para sanar a los leprosos? Pues la respuesta es que en Siria había un testigo fiel, una doncella, que había sido tomada cautiva por los sirios en una de sus venturas en contra de Israel. Miren el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este hombre, el gran general de los sirios, era enemigo de Israel. Habían salido estas compañías a Israel, dice la Escritura, bandas armadas que habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. El testigo del poder de Dios a este general iba a ser una muchacha, sierva o esclava de la esposa de Naamán. Escúcheme, hermano líder celular. Escúcheme, hermano, que está trabajando en su iglesia local para alcanzar semana tras semana, dando estudios, siendo fiel a Dios, ayudando y discipulando a la gente. Escúcheme, usted, que es nada más que una persona, quizás no con la posición, ni con el credencial, ni que predica detrás de un púlpito, pero usted está dando testimonio del poder de Dios en esa célula, en ese grupo, en ese estudio, a ese niño, a ese amigo, a ese estudiante. Usted fielmente les está testificando del poder de Dios. Yo vengo a decirle que siga haciéndolo, porque Dios trabaja a través de testigos. Dios obra, salva, sana, regenera a través de personas que se hacen disponibles a Dios y que le dicen a Dios: mira, Señor, úsame, aquí estoy. Yo quiero ser un instrumento de bendición. Miren conmigo, por favor. Porque en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3, esto es lo que Pablo dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Interesante, ¿verdad? Que la Biblia nos dice a nosotros que el evangelio, este tesoro que nosotros tenemos, está escondido de la mente de la gente. Ellos no pueden apreciar, no pueden valorar el Cristo que nosotros tenemos. No pueden saber que en Cristo hay una respuesta. En Romanos 10, versículos 13 al 18, esto es lo que Pablo dijo. Dijo: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué declaración tan más tremenda?
Una declaración que dice, si usted confiesa, si usted en su corazón cree y con su boca confiesa al Señor, entonces usted será salvo. Se confiesa para justicia. Pero entonces, después de esto, Él nos hace unas preguntas importantes. Unas preguntas que nos hacen considerar que si creer y si confesar es esencial para la salvación, entonces, ¿cómo es que una persona llega al punto donde confiesan y donde creen? En el versículo 13 y el versículo 14 Pablo hace algunas preguntas y él dice lo siguiente: ¿cómo clamarán a Cristo si no han creído en Cristo? ¿Y cómo creerán si no han escuchado el mensaje del Evangelio? ¿Y cómo oirán si no hay alguien quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? En otras palabras, esta jovencita lleva a cabo un rol crucial en el desarrollo de este plan en la vida de Dios para Naamán. Naamán eventualmente va a decir: yo descarto todos los otros dioses y de aquí en adelante el único Dios verdadero en mi vida que yo voy a declarar como el único Dios es el Dios de Israel. Él es el que tiene el poder para sanar, para hacer milagros, para hacer lo que Él quiera hacer. Él es el único Dios verdadero. Esta va a ser la confesión de Naamán al fin de esta historia. Pero ¿cómo vaya a llegar Naamán de ser un adorador idólatra de diferentes dioses y tener una tremenda necesidad al punto donde dice: no hay otro Dios más que el Dios de Israel? Y la respuesta es una joven que da fiel testimonio del poder de Dios. Escuchen el testimonio de esta joven, versículo 3. Y esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es todo. Y eso comienza una serie de eventos que eventualmente llega al oído del rey de Siria, de este profeta. Y la Biblia dice en versículo 4, entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Allá en Israel, dijo Naamán al rey, hay un profeta que sana lepra. Y entonces en el versículo 5 dice la escritura: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Salió este hombre necesitado con lepra, con la esperanza de que ahora voy a recibir mi sanidad. Ahora hay una luz al fin de este largo y negro y oscuro túnel en que he estado viviendo mi vida. La esperanza es creer que a pesar de toda la oscuridad hay luz, y yo veré esa luz. Esto es lo que dijo Desmond Tutu, un obispo que pasó largos años en la prisión allá en África por sus declaraciones y sus creencias. La esperanza. No pierdas la esperanza. Sigue creyendo en Dios. Sigue creyendo su palabra. Este hombre Naamán, cuando oyó de su esposa que había un profeta, corre con una esperanza en su corazón al rey para recibir permiso. Y el rey se la dio. Pues Naamán llega al rey de Israel y le entrega la carta del rey de Siria, y así relata la historia de la Biblia. Esto es medio humorístico, a mí se me hace humorístico. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, que lo sanes de su lepra.
Luego que el rey de Israel oyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Cómo lo tomó el rey? Pues el rey era un hombre de la carne, un hombre que no entendía las cosas de Dios. Y entonces cuando el rey le manda esta carta con Naamán, con la esperanza de que él sane de su lepra, el rey pensó: este hombre, rey de Siria, está poniendo una trampa, está dando una imposibilidad para que cuando le falle, él pueda levantarse en guerra en contra de mí. Y temió. Pero Dios trabaja de muchas diferentes maneras. Lo que los hombres ven como imposible, hermanos, para Dios todo es posible. Lo que los hombres piensan que no hay sanación, no hay cura, no hay remedio, Dios tiene remedio, Él tiene cura, Él tiene sanación. Si nosotros podemos creer. Ahora, cuando Elías escucha de lo que está sucediendo allá en Israel, en el palacio del rey, la Biblia nos dice a nosotros que en el versículo 8 al versículo número 10, que Elías llama y hablar con el rey y le dice: mira, entiendo que te rasgaste las vestiduras. Y dijo: no te preocupes, tú mándame a mí, a este hombre, y yo voy a orar por él, y el Señor lo va a sanar. Pues el rey inmediatamente envía a Naamán a la casa de este profeta. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque la Biblia dice que versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Y entonces la Biblia nos dice a nosotros que vino Naamán con sus caballos y sus carros y todo lo que él tenía, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndole: vete y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará. Naamán se paró delante de la casa del profeta con todo este ejército, 6,000 piezas de oro cargados sobre esos animales. ¿Sabe cuánto es eso? 150 libras de oro. Con 10 talentos de plata. ¿Sabe cuánto es eso? 750 libras de plata. Unos tesoros de increíble valor. Y el profeta ni salió para verlo. Mandó a su mensajero y le dijo: dile que vaya y que se lave en el Jordán 7 veces y será limpio de su lepra. El orgullo de Naamán se manifestó, y la Biblia dice en el versículo 11, en el versículo 12, y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estará en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Interesante, ¿verdad? Naamán llegó a este encuentro con una idea de lo que Dios iba a hacer y cómo iba a trabajar el profeta de Dios. Pero así somos nosotros también. Yo he oído a mucha gente decir: mire, yo quiero que el pastor ore por mí. No, yo quiero que el pastor ore. O yo quiero que cuando Dios me sane de esta y de otra manera. No, hermanos, no. Hay que creer en Dios y dejar todos estos detalles en las manos del Creador. Él determina y decide todas estas cosas. Y porque no sucedió precisamente como él pensaba, en vez de quedarse y humillarse, se metió su orgullo y él se fue
enojado, pensando los ríos allá de mi tierra son mucho mejores que el río aquí, el río Jordán, lodoso y feo. Pero los hombres que eran amigos de él le animaron: confía en Dios, ten confianza en Dios. Versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Y saben lo que sucedió? Que este hombre, en vez de juzgar ahora en un estado de humildad, en vez de juzgar la palabra de Dios por sus pensamientos, comenzó a juzgar sus pensamientos por la palabra de Dios o la palabra del profeta. Se humilló. Cuando el hombre se mueve en el orgullo, el conflicto es entre lo que Dios ha dicho y lo que uno piensa. Y el profeta se enojó cuando dijo: yo pensaba, aunque Dios decía. Su humildad fue un cambio. Él actuó sobre lo que Dios decía y puso por un lado lo que él pensaba. Se humilló. Ahora miren el versículo 14, porque aquí termino y aquí hago hincapié. Dice la escritura: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora esto es importante para mí porque la sanidad, el perdón de los pecados viene a través de una obediencia completa a la palabra de Dios. ¿Por qué zambullirlo 7 veces? ¿Por qué no nomás una vez? ¿Por qué se zambulló una vez y leproso, 2 y leproso, 3 y leproso, 4 y leproso todavía? ¿Por qué tuvo que zambullirse 7 veces y no fue hasta la 7ª vez que quedó sanado? Porque 7 es el número de plenitud. Es decir, Dios busca la obediencia completa de nosotros. Nosotros en la Asamblea Apostólica, la Iglesia de Osana, nosotros bautizamos como las Escrituras dicen, en el nombre de Jesucristo y para el perdón de los pecados. Ahora, hay denominaciones enteras que dicen: nosotros no creemos que el bautismo es importante. Bueno, esos son nuestros pensamientos contra lo que dice Dios. Hay otros que dicen: el bautismo lo bautizamos si quiere, si no quiere, pues no lo bautizamos. Bueno, eso es lo que los hombres piensan, pero ¿qué es lo que Dios dice? Dios no está buscando una obediencia parcial. Hay personas que dicen: nosotros bautizamos en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo y no en el nombre de Jesucristo. Pues yo me pregunto, ¿qué es lo que dice la Escritura? Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Lucas capítulo 24, 45 al 49, bautícenlos, que el arrepentimiento y el perdón de pecados se predique en su nombre. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:45, Hechos 19:5. Todas estas citas bíblicas nos hablan de un bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es lo que Dios está pidiendo a nosotros? Obediencia completa. Zambúllete no nomás una vez, no 2 veces, no 3 veces. Zambúllete 7 veces en obediencia completa. Así nos bautizamos. En obediencia completa a las Escrituras. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, porque ese es el bautismo original. Y no hay ningún otro incidente, ningún otro en todo el Nuevo Testamento donde personas fueron bautizados en otro nombre. La iglesia, libro de los Hechos, donde fueron bautizados en otro nombre, que no es el nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Porque Hechos 4, versículo 12 dice que no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de Jesucristo y el bautismo en el nombre de Jesucristo que perdona
en el donde nuestros pecados son perdonados. Dios está buscando de usted, hermano, obediencia. Y yo no sé qué sea la barrera entre usted y esa decisión de pedir el bautismo y ser bautizado. Pero yo le pido a Dios que como Naamán pudo ser humilde y descartar su orgullo, cualquiera que fuera el obstáculo de usted, yo le pido a Dios que lo ponga a un lado y que se arrepienta de sus pecados y que sea bautizado para el perdón de sus pecados en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, te pido que bendigas a tu iglesia, a tus hijos, que la gracia de Dios los abrace, los acompañe, esté con ellos. Bendícelos, Señor. Ayúdanos a vivir por ti y a ser fiel a tu palabra. Ayúdanos a vivir en completa obediencia a tus mandamientos. A todos los que están considerando ser bautizados, yo te pido en el nombre de Jesucristo que puedan remover todo obstáculo y que vengan humildemente delante de ti, confesando sus pecados. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Que la gracia de Dios sea con ustedes esta semana.